Lunes, de vuelta por acá, un placer, como siempre, en este espacio de multiplicidad biopsicosocial y espiritual, como siempre repito. Y hoy trayéndoles una nueva temática para que podamos juntos hacer esto tan difícil que es lo del pensamiento crítico, lo del discernimiento, por compartir ideas, poder aprender a pensar, a cómo decidir, a expresar nuestras emociones, nuestra espiritualidad. Bueno, de esto se trata este espacio. Quienes aún no lo conozcan se pueden suscribir a todo lo que son las redes, Facebook, Instagram, TikTok, el canal de YouTube. Ahí se pueden suscribir en forma gratuita para que les llegue el aviso de las notificaciones de cada cosa que vaya subiendo. Y por supuesto que se puedan sumar a estos espacios en vivo de todos los lunes. Esa es la idea. Y que se animen a participar, a proponer temas que les interesen, como el del día de hoy. Ya sea, hola, ¿cómo va, André? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Ya sea, como decía, desde hola Marce, cualquier tema que les interese, que les resulte curioso, sobre el que tengan alguna duda, que es la de un tema que ustedes propongan o que a mí se me ocurra, un tema de actualidad, un tema que resuene, la de los grandes mitos, la de los casos clínicos, la de la caja de herramientas, de aprender a pensar, a cómo expresamos nuestras emociones, nuestras conductas, nuestra espiritualidad. Esta es una nueva sección que se ha agregado. También una nueva sección, el lado B de la historia, la otra cara de la historia, lo que no nos contaron. Y todo lo que ustedes puedan y quieran y se animen a proponer. Esa es la idea. Y por supuesto, animarse a comentar, preguntar, contar experiencias, casos, todo lo que ustedes consideren apropiado. Bueno, habitualmente, como suele suceder, voy a pedir que alguien me salude en Facebook, así me quedo tranqui de que estamos saliendo bien por todos lados, Facebook e Instagram, ¿está? Bueno, el tema de hoy, y como suele pasar, que todavía no la veo conectada, pero siempre el tema que uno pide después no está. Este tema lo pidió Ana María, que de paso habías pedido otro también adicional y no pude encontrar el comentario, Ana María, así que si después porfa me lo recordás, agradecido. Pero bueno, vamos a ir arrancando. Antes no me quiero olvidar, además de las redes, las vías de contacto habituales, mail layavepsi@gmail.com, el celu 1132096198, el WhatsApp, y la página, no me quiero olvidar de la página, layavepsi.net, donde van a encontrar todo lo que ofrece esta propuesta de una psicología, una multipsicología, tanto cursos, formaciones, talleres, seminarios, jornadas, etc. Hola Ana María, ahí estás. Recordame porfa, además de este tema que fue a pedido tuyo, había otro que me habías mencionado en algún comentario que no lo pude recuperar, que creo que fue a colación de la charla de Gregores, pero no lo pude encontrar. Hola Carlita, gracias ahí por saludarme en Facebook, así sé que estamos bien por ahí también. Bueno, ahora sí, vamos a ir arrancando. Esta cuestión de hoy, lo que vamos a ver, tiene que ver con lo que se engloba dentro de los trastornos del estado de ánimo.
hablamos en principio de afectividad y el afecto es lo que la persona va a expresar de sus emociones, es decir, lo que habitualmente llamamos y conocemos como estado de ánimo. El estado de ánimo, si lo tuviéramos que definir, es una emoción persistente y generalizada que colorea la percepción que tenemos del mundo. Por eso, hacer esta analogía como con qué anteojos veo o percibo el mundo. Cuando hablamos de humor, esto es un estado más sostenido en el tiempo, no tan cambiante como puede ser el ánimo. Y si vamos a hablar de alteraciones del afecto, esto está relacionado con el rango de expresividad. De modo que hay un afecto apropiado cuando encontramos concordancia entre lo que la persona dice que le pasa y lo que expresa con su cuerpo. Si yo digo que me siento bien con una cara de lo que ya saben que me llega hasta el piso, bueno, claramente no hay concordancia entre lo que estoy diciendo y lo que estoy mostrando, entre mi lenguaje verbal y mi lenguaje corporal. Hola Belén, ¿cómo va? Hola Miriam, ¿cómo estás? Entonces, cuando hay armonía, no hay alteración. Cuando hay claramente una desarmonía, hay alteración. Hablamos de inapropiado cuando en esa expresión emocional, esto que decía recién, no concuerda lo verbal con lo no verbal. Y dentro de lo que son las alteraciones del ánimo o anímicas, podemos encontrarnos con un ánimo elevado cuando hay un sentimiento exagerado de bienestar, una desmesura, esto es típico de los casos maníacos, expansivo cuando hay necesidad de transmitir las emociones a los demás, que se suele combinar con el anterior, con el elevado, pero no siempre. Puede pasar que le cuente por la contraria a todo el mundo lo mal que está, no lo bien. Irritable, bueno, como lo indica el nombre, alguien con tendencia fácil al enojo, mecha corta como habitualmente se dice. Disfórico, que es lo que vamos a ver hoy, cuando la persona lo siente de manera desagradable, una mezcla de lo anterior, de irritabilidad con ansiedad. Igual ahora lo vamos a desarrollar en profundo. Hay un malestar, hay claramente un malestar. Deprimido cuando es una tristeza patológica, cuando ve todo oscuro y todo lo hace mal. Y para diferenciar lo que es la depresión de una tristeza común, vamos a hablar de 3 características. Es una tristeza mucho más extendida en el tiempo, es decir, es una tristeza que dura, es una tristeza angustiante y rabiosa. Hay indiferencia afectiva, esa persona no encuentra motivación para nada, no tiene ganas de hacer nada. Cosas que antes sí le daban ganas, ya dejan de hacer, ya deja de tener ganas por esas cosas. Y hay una excesiva autocrítica, rumiación. Y finalmente, el último de estos puntos sería la eutimia, cuando no hay ningún tipo de alteración anímica, cuando hay un equilibrio. El prefijo eu significa bueno. Entonces estamos hablando de ahí un buen estado. Bueno, y dentro de las alteraciones, como dije, hoy nos vamos a puntualmente meter con la disforia a solicitud de Ana María.
¿Qué es en concreto la disforia? Bueno, como dije recién, ahora lo vamos a ampliar, es un estado desagradable, como una suerte de enojo ansioso, y por supuesto que es multicausado. Primero, como siempre digo, descartar cualquier factor orgánico. Esto tiene que ser la base. Cuando hay alguna enfermedad ahí que pudiera justamente estar presente, u otras que pudieran estar provocando esto, y vamos a encontrar como sensaciones recurrentes tristeza, malestar, insatisfacción y desesperanza. Atraviesa todas las edades, todos los géneros, y tenemos varios tipos de disforia. La más común, la más conocida, disforia de género, la que está tipificada, una de las dos que está tipificada en el DSM, en el Manual de Salud Mental, donde el malestar ahí está ubicado en la incongruencia que siente esa persona entre su percepción de género y la que le fue asignada al nacer. La disforia corporal, esta es la otra que también está tipificada, llamada, aparece como trastorno dismórfico corporal. Esto es cuando hay una obsesión con la apariencia física y se da una distorsión cognitiva entre lo que se es y lo que se percibe. Este trastorno es relevante porque tiene la tasa de suicidio, escuchen esto, tiene la tasa de suicidio más alta de todos los trastornos psiquiátricos y es muy grave cuando hay poca capacidad de introspección. La capacidad de introspección, esta capacidad de poder darse cuenta, es fundamental para poder justamente hacer algo, hacer algún cambio con lo que uno padece. De lo contrario, estamos complicados. Después, la que estamos viendo hoy concretamente, disforia emocional. Esto que decía, esta sensación persistente de tristeza, desesperanza o desesperación, que puede estar relacionada con distintos trastornos del estado del ánimo, como la depresión mayor o el trastorno bipolar. La disforia premenstrual, también conocida como síndrome premenstrual disfórico, que aparece en la última etapa del ciclo menstrual y va a combinar síntomas físicos, emocionales y conductuales. La disforia de identidad sexual, donde acá el malestar va a estar o se va a ubicar en la orientación o la identidad sexual del sujeto, lo que puede desencadenar en fobia social, ansiedad o depresión. La disforia postcoital, bueno, como lo dice el nombre, el malestar aparece después del coito, pudiendo esto ser debido a culpa, vergüenza, miedo, todo esto por supuesto inculcado por distintos mandatos, tanto que puedan ser tanto familiares como religiosos, etc. Y disforia de la menopausia, cuando el malestar se da frente a la transición a la menopausia, a partir de varios síntomas físicos como cambios en las hormonas, trastornos del sueño, etc. ¿Estamos bien hasta aquí? Acuérdense, dudas, preguntas, comentarios. Bien. Ahora, desarrollando un poquito más las causas de la disforia. Si bien ya dije que esto es múltiple, podemos encontrar factores tanto genéticos, biológicos, hormonales y por supuesto psíquicos, además de ambientales también,
porque puede ser síntoma de distintos trastornos anímicos, como hace un ratito indicaba, depresión, bipolaridad, ansiedad o estrés postraumático. En este último caso, puede haber sido desencadenada por hechos violentos, abusos o pérdidas significativas no esperadas, para las que el sujeto no contaba con los recursos internos necesarios para poder hacer frente. Y otras causas, como las que ya he nombrado, desde la identificación, desde la identidad, tanto sexual como de género, y, por supuesto, lo que dije de los factores ambientales. ¿Está? Siempre es como esta multicausalidad entre lo que traigo, es decir, la posible predisposición genética, orgánica, más el estilo de apego, la forma de crianza, más el ambiente donde uno se va desarrollando, más por supuesto su propia psiquis. Los síntomas más evidentes, Ana María. Esto que decía, malestar. Fundamentalmente este malestar, como este enojo ansioso, es como una tristeza con enojo. Insatisfacción, desesperanza, esos son los síntomas más evidentes. ¿Está? Bien. ¿Cómo puede ayudar la terapia en este sentido? Bueno, por supuesto que el proceso terapéutico no se agota en encontrar la o las causas. Es probable, de hecho, que no podamos acceder ni siquiera a la o las causas. Y tampoco diría que es lo más relevante, esto lo hemos charlado. Lo sanador de la terapia es principalmente ubicarse en un nuevo lugar de aceptación incondicional para con uno. Esto es clave. Y a partir de ahí, encontrar técnicas de afrontamiento para gestionar esos síntomas. Para lo que va a ser vital desarrollar un espacio de paz interior, una suerte de refugio donde poder cultivar la relajación, la visualización, la meditación, la contemplación, la respiración, la atención plena, el registro. Todo esto va a ayudar a regular la ansiedad y la emocionalidad, es decir, la expresión de las emociones. Desde el desarrollo de este lugar interior calmo y seguro, de confianza, trabajar el autoconcepto, el concepto sobre uno mismo, para corregir las distorsiones que pudiera haber, las incongruencias entre lo ideal y lo real, al tiempo que perfeccionar habilidades sociales y confrontar la mirada del otro, quitando poder a la necesidad de aprobación y de reconocimiento. Y por supuesto, aprender a expresar nuestras emociones sin miedo a ser rechazados o juzgados. Es decir, perder el miedo al conflicto. Esto se hila, desde luego, con la comunicación y los límites. Esto que dije recién, de alguna manera, ser capaces de sobrellevar el conflicto que es inherente a todo vínculo, a toda relación significativa. Porque por lo general nos vamos, en esto del binarismo, del polo de la pelea constante, es decir, el famoso vínculo tóxico, la violencia, a
una tranquilidad insípida, agua de tanque que aburre. Y no es ni una cosa ni la otra, son tan patológicas ambas. No es ni el conflicto permanente ni la paz absoluta. Es corrernos de esos idealismos. Las relaciones nunca van a ser fáciles. Es un tema justamente a desmitificar. Esto, viste, que está tanto ahora esto de que, bueno, que tiene que fluir, que sí, pero si fluye demasiado, se vuelve aburrido. Y si no fluye para nada, se vuelve forzoso. Entonces es un equilibrio entre eso. Decía, nunca son fáciles y mucho menos las relaciones que valen la pena. Son inevitablemente un vaivén de cambios, que no quiere decir que tenga que ser una montaña rusa, pero sí que no perdamos la capacidad de emocionarnos y de asombrarnos, subrayen esto, para no caer en el tedio y en la rutina. Miriam, ¿qué sería fluir? Bueno, justamente, por eso lo decía, porque sí, es como, bueno, sí, nos dejamos llevar, que la vida nos lleve. Y no, las relaciones hay que construirlas, no se dan por sí mismas. Carla, la disforia es la antítesis del amor propio. A ver, ¿cómo sería esto, Carlita? ¿Por qué lo decís? Bueno, esto que justamente lo que marcaba Miriam es lo difícil. Y los límites también tienen que ser múltiples. Porque a veces se habla de límites también muy trivialmente. Cuando digo múltiples es área física, desde el cuidado de nuestro cuerpo y nuestro espacio personal que tiene que ser resguardado, es decir, es propio y de nadie más. Me refiero a tanto lo privado, es decir, yo con mis circunstancias, mi teléfono, por ejemplo, y la casa como representación también de la morada del cuerpo. En otras palabras, si, como habitualmente se dice, si el cuerpo es la morada del espíritu, la casa es la morada del cuerpo. Es nuestro lugar. Límites emocionales, esto es cuidar lo que sentimos y también lo que el otro siente, validar lo que siento y validar lo que el otro siente. Esto es súper fundamental, porque por lo general caemos en estas cuestiones de, no, eso te parecerá a vos, eso es tuyo, yo no dije eso, te parecerá. Cuando hay que hacerse cargo de, porque si el otro lo registró de una manera que puede ser equivocada, no podemos negar que lo registró. Entonces ver qué podemos hacer nosotros para que ese registro llegue de otra forma y que el otro haga lo propio con su parte. Si no quedamos enredados en discusiones totalmente banales. Carla, si tenés amor propio, tenés herramientas para manejar esos síntomas. Sí, exacto. Lo que no quiere decir que sea la antítesis. Porque amor propio estaríamos hablando de un narcisismo bien ubicado, un narcisismo equilibrado. La antítesis sería el narcisismo que lleva a el egoísmo o la ausencia total de que es no me quiero nada. ¿Está? Miriam, hay palabras que limitan nuestro sentir, hablar, etc. La moda nos pone quizá ansiosos, no llegamos a cubrir expectativas. La moda nos pone quizá ansiosos. Ahí me perdí. ¿A qué te referís con la moda? Y sí, la percepción, exactamente.
Esto que decir, la validación es clave, aunque no entendamos o no compartamos el punto de vista del otro, pero validarlo, darle lugar, alojarlo. Y límites mentales en cuanto a poner la atención en aquellas cosas que nos interese que ingresen a nuestra mente. Hay una máxima espiritual, un maestro que decía: allí donde está tu atención, allí estás tú, allí donde está tu atención, en eso te conviertes. Me gusta mucho esa frase porque grafica puntualmente esto que decía recién. Otras definiciones de disforia las podemos asociar. Esto para vos, Ana María, que preguntabas por los síntomas más evidentes. Inestabilidad, cambios repentinos de ánimo que van a oscilar entre tristeza y euforia. En esto se parece a la bipolaridad. Y esto que, para completar lo que decía Carla recién, la disforia sería lo contrario a la euforia, más que al amor propio. Pero vieron que se suele confundir la euforia o la manía con excesivo amor propio, cuando no es así. Todo lo que esté en un polo, en una desmesura, no nos habla de mucho, al revés, nos habla de poco. Por más que el tema es que lo mucho pareciera justamente tapar, y esa es la idea, de tapar lo poco. Pero estaríamos hablando de que si la euforia se asocia a un maniático, la disforia se asocia a un depresivo. Pero con respuestas agresivas mezcladas con la tristeza. Acá está el punto. Mira, moda de palabra, fluir, es tu mirada. Sí, igual más que una moda, es agresivo, es negar lo que el otro está sintiendo, entonces lo proyecto, te lo tiro para que... Es una forma violenta de comunicación, es no me hago cargo y te lo descargo. Exacto, cualquiera de las polaridades no son buenas nunca. Bueno, siempre saben que me meto con el origen de las palabras. Bueno, para variar, disforia viene del griego y se compone de dis, que significa negación, bueno, justo lo que estábamos hablando recién, y poros, ph, que se puede traducir como soportar. De manera que miren qué interesante, esto sería soportar la negación. Esto es la disforia, Ana María, soportar la negación. ¿La negación de qué? Bueno, yo diría de uno mismo y de su propio poder. Como estamos viendo, hay un malestar que responde a un yo ideal, esto de lo que debería ser, lo que debería llegar a ser, frente a un yo real que es lo que soy, o lo que estoy siendo. Y la disforia se va a entender como esa sensación de malestar emocional a nivel general, con un ánimo depresivo, con ansiedad, con una inquietud cognitiva, más que fisiológica. Esto pasa más por la cabeza que por el cuerpo. Y esto está mucho más presente, especialmente en la disforia más conocida de todas, que es la de género. Otra cuestión interesante es que la RAE, la Real Academia Española, no incluye esta palabra en el diccionario. O sea, si ustedes buscan disforia, no lo van a encontrar. Como muchas otras palabras del terreno psicológico, sobre todo psicoanalítico.
Y dentro de los síntomas, a mí me gusta también hablar de fastidio y de desconsuelo o desasosiego, que creo que pintan bastante mejor el panorama. Es esto, esa sensación permanente de fastidio, de desesperanza, sin ubicarlo bien por qué. Y que estas sensaciones pueden aparecer y desaparecer, no son constantes, van y vienen. De hecho, se dice que todos pudimos ser difóricos, bien digo, alguna vez. El fosfórico, te salió Carla, el fosfórico se siente atacado. Bueno, no es inocente el fallido porque es como un fósforo. El difórico se siente atacado. Sí, hay como una sensación permanente de inconformismo, de insatisfacción, sí. Ana María, la mencionaban también como desconocimiento de especie. ¿Cómo sería esto? A ver, no entendí. A ver si lo puedes ampliar. Fundamental, esta parte es súper importante, hacer una aclaración. En este punto aclarar que la disforia no es un trastorno en sí mismo. La disforia es, como he dicho, un estado de ánimo. En los manuales de salud mental no van a encontrar la disforia como un trastorno, salvo que hablemos de una disforia asociada a algo, como los ejemplos que nombré sobre el cuerpo o sobre el género, y están separadas por la gravedad que revisten, siendo la primera, el dismórfico corporal, la de mayor tasa de suicidios, y la otra no se queda atrás con la marginalidad y la mala calidad de vida y la poca expectativa de vida que todavía sufre la población trans. Y no nos olvidemos que la depresión y la ansiedad están ahí al acecho, formando una tríada de síntomas muy semejantes. Y la depresión es siempre una alarma ante la posibilidad de suicidio. ¿Está? Esta distinción es esencial. Esto también es un punto muy relevante. Una de las manifestaciones actuales de la disforia, que es signo de estos tiempos, es la disforia sensible al rechazo. ¿Qué es esto? Esto está vinculado a lo que decía sobre la importancia terapéutica de fortalecer el autoconcepto y las habilidades sociales. Esto aún no está tipificado en los manuales, porque siempre los manuales van por detrás de los malestares en la cultura. Como ya he hablado tantas veces sobre el deseo es este anhelo de que nos reconozcan, vayan relacionando todo, y nos quieran, es un anhelo de amor. Luchamos por agradar y pertenecer, por ser parte. A nadie le gusta que lo rechacen y hay estudios que indican que el rechazo social afecta las mismas zonas del cerebro que el dolor físico. Ana María, en Google mencionaba eso y a mí se me ocurrió pensar como en los chistes, se cree perro y ladra. Pero me parece que donde está apuntado ahí, estamos hablando de la disforia de género. Tiene que ver con la percepción de género. No estamos hablando de la disforia emocional que estoy desarrollando hoy.
O sea, la disforia de género está dentro de las posibles disforias. Pero no tiene nada que ver con la especie. O sea, si dice algo con respecto a la especie, le pifiaron mal porque están mezclando lo biológico con el género, que son dos cosas muy separadas. Y te diría que hasta si lo están planteando por ahí, hay una orientación tanto tendenciosa y hasta peligrosa, diría. Estar hablando de no separar eso en 2024, siglo XXI, complicado. Bueno, por supuesto que a cada uno, esto que decía hace un ratito, del rechazo, le va a repercutir de distinta forma, pero hay quienes no van a poder tolerarlo y lo viven en forma desproporcionada, lo que va a dar lugar a esas distorsiones de las que hablaba antes y de las que venimos hablando en distintas charlas, sobre todo en cuanto a lo de aprender a pensar. Porque ahí es donde empieza a gestarse todo un complejo o una creencia irracional, y no falta quien busca desquitarse o, por el contrario, sobrecompensar para ser apreciado por todos. Me quedé pensando en esto que encontraste ahí en Google, Ana María, porque hay toda una... A ver, quienes argumentan en contra de la identidad de género dan muchas veces, a ver, el no reconocimiento de la especie. Incluso mencionan que habrá en Netflix una serie sobre eso. Bueno, una cosa es cuando hay un trastorno, que yo por ejemplo pueda decir, bueno, yo me autopercibo, no sé, ballena, que evidentemente hay un trastorno porque uno no puede desconocer ser humano, y a partir de ahí uno desde el delirio puede percibirse cualquier cosa. Otra es cuando esto se mezcla con la percepción de género. Porque en cuanto a la sexualidad, claro, sí, ahí te entendí, no género, especie. Sí, ahí estamos hablando evidentemente de un delirio, sí. Pero no es una disforia. Habría que inventar un nuevo tipo de disforia, no sé, disforia de especie. Pero no, entraría dentro de lo que es una cuestión ya esquizofrénica, te diría, típica de los delirios, un trastorno delirante, ahí vamos. ¿Está? Porque no se puede discutir a nivel, iba a decir esto, en cuanto a la sexualidad humana nunca se va a poder normalizar, comprender, simplificar, ajustar, adaptar, por más que se lo haya intentado desde el principio de los tiempos. Cada vez más compleja, de hecho, y cada vez menos normal. No es normal ya de base. Lacan justamente decía esto, Lacan y Freud, la sexualidad es aberrante, la humana es aberrante de por sí. ¿Por qué? Porque justamente está desviada, porque no tenemos el objeto encastrado perfectamente para la reproducción y la supervivencia de la especie. Desde ese lugar ya imposible recortarla. Entonces, a partir de ahí, por supuesto que puede haber personas que se autoperciban con distintos géneros del que les fue otorgado, porque somos seres culturales, no meramente biológicos.
Carla, yo pienso que la disforia está en todos los seres. El asunto es cómo la manejamos. Sí, 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 por eso yo decía que todos en algún momento es muy probable que hayamos sido disfóricos. O que lo podamos estar siendo. Por eso digo, es una alteración del ánimo. Un estado de ánimo. No es un trastorno. Entonces, lo más parecido que vamos a encontrar en el manual actual, el DSM-5 sobre todo, a esto de la disforia sensible al rechazo, es el trastorno de ansiedad social, lo que antes se llamaba fobia social. Esto en cuanto al temor de ser juzgados negativamente, recurriendo algunas personas para justamente evitar eso, para poder afrontar las situaciones que les provocan excesiva ansiedad, al consumo de sustancias. Y estos cuadros son parecidos, pero no son iguales. Los ansiosos sociales se sienten más incómodos frente a los extraños, mientras que los sensibles al rechazo no. Es más, el hecho o la preocupación de ser rechazados por alguien cercano es mucho más doloroso. Otra diferencia van a ser los tiempos, porque al ansioso social, mejor dicho, se le va a disparar la ansiedad antes, en tanto que al disfórico sensible al rechazo le va a aparecer después si es que las cosas no salieron bien. Esto también es un punto muy importante. Y otro trastorno con el que se relaciona el disfórico sensible al rechazo es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Hay estudios que indican que padecer el trastorno de déficit de atención e hiperactividad aumenta considerablemente la probabilidad de tener disforia sensible al rechazo. Todavía se desconoce la causa, pero se especula con que el sistema nervioso central puede activarse de distinta forma con aquellos que padecen TDA. Lo paradójico es que las personas con TDA suelen tener conductas que los marginan, como estos niños que no miden límites o que se distraen, que luego por supuesto va a derivar en adultos con esos mismos patrones de conducta, por lo que se va a generar ahí un círculo vicioso de ser rechazado por sus actitudes y ellos sentirse mal por haber sido rechazados, como el huevo y la gallina. Y como están permanentemente susceptibles al rechazo, suelen ser impulsivos hasta en actividades placenteras como el juego, como jugar. Típica escena donde si les está yendo mal o pierden, tiran todo al diablo, o se llevan la pelota, si están jugando a la pelota. Reaccionan de manera infantil y rechazan al otro antes de sentir que van a ser rechazados o por sentir que ya fueron rechazados. Excelente las vinculaciones, gracias. Bueno, no, por nada. Desde ya que donde más se aprecia este tipo de comportamientos es en el terreno de las parejas, donde el malestar, hablo de la disforia sensible al rechazo, ¿no? Donde el malestar va a estar puesto en estas permanentes demandas de confirmación de que el amor todavía está vigente. Típicas frases: ¿por qué no me respondiste el mensaje enseguida? Vi que me clavaste el visto y no me respondiste al momento.
o tardaste X cantidad de tiempo. O directamente, ¿me seguís amando? O ya no me amás. No me decís más que me amás. Bueno, este tipo, etcétera, etcétera, etcétera. O en el otro extremo, se autocritican tanto que se alejan solos dando la impresión de que no les interesa, de indiferencia. Ley de hielo. En parejas ya conformadas, lo que se ve son enojos desproporcionados e irracionales, obsesión y control, ideales imposibles de alcanzar, esto de una demanda que nunca alcanza, nunca se llena, aislamiento, es decir, se cierran, se bloquean emocionalmente, sensación de que nunca encajan en ningún lado, dependencia, desregulación emocional, esta suerte de una escalada tipo montaña rusa que va entre el amor y el odio, y las idealizaciones, es decir, ver al otro absolutamente idealizado y después, por supuesto, se cae un ondazo. Las causas de este tipo de disforia sensible al rechazo todavía no se conocen. Puede haber bases genéticas, como una exagerada reacción del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, en conjunto con modelos que han sido modelos de crianza, me refiero, muy perfeccionistas, esto de estándares inalcanzables, haber sido víctimas de un rechazo temprano, con lo cual queda ahí una marca, un temor permanente, mandatos de culpa o de vergüenza frente a comportamientos normales, estilo de apego evitativos o interrumpidos con las principales figuras de cuidado, o por supuesto experiencias traumáticas, esto que enumeraba hace un rato de avisos, pérdidas inesperadas, etc. Abusos, perdón, o pérdidas inesperadas significativas. El tratamiento, además, por supuesto, del terapéutico, que demostró ser efectivo, es el complemento farmacológico que calmen la reacción fisiológica, como los que están indicados para tratar la presión alta y, por supuesto, no dejar de ver si hay comorbilidades con otros trastornos. Pero sí, aunque parezca mentira, la medicación que está indicada para la presión alta es efectiva en este tipo de disforia. Resumiendo, si tenemos que hablar de disforia, me interesa que se guarden 3 acepciones: insatisfacción e infelicidad con la vida, irritabilidad y tristeza ansiosa. No nos olvidemos que cuando está la ansiedad en una forma desmedida y generalizada, es la activación de una alerta de que algo nos puede pasar, por lo que nos predisponemos ancestralmente a la lucha o a la huida. Pero no habiendo en este caso ningún objeto estresor que podamos reconocer, quedamos paralizados y angustiados sin poder entender por qué. ¿Está? Dudas, preguntas, comentarios. Y finalmente, sobre el trastorno de disforia de género, es muy importante aclarar que este diagnóstico se creó para ayudar a las personas con esta problemática para que puedan recibir la psicoeducación y el acceso a la atención y al tratamiento médico necesario y eficaz. Es decir,
no está tipificado en el manual como un estigma sobre algo que está visto como una enfermedad. Por el contrario, el término se lo ha dejado así, no porque signifique que la persona tenga un trastorno que deba readaptar, las famosas clínicas de otros tiempos de reversión sexual, sino que se centra en la incomodidad que atraviesa y no en la objeción en cuanto a la identidad en sí. ¿Está? Esto también es un punto que es muy necesario desmitificar y aclarar. ¿Estamos? Bueno. ¿Quedó alguna duda? Ana María, ¿puedes repetir lo de la medicación para la hipertensión? Sí, que se comprobó que es efectiva en los casos de disforia sensible al rechazo. Hay una mejora en cuanto a la sintomatología. Después, por supuesto, esto complementario con una terapia, ¿no? No es una, de vuelta al binarismo, no es una cosa u otra, son ambas. Pero se comprobó que en esos casos hay una mejora en la sintomatología. En esa en específico, no en que esa es una que ha aparecido ahora, signo de estos tiempos ansiosos. En los manuales todavía no la vas a encontrar. Seguramente aparecerá en una futura edición, las 6 o las 7, no sé. Pero, o como un subtipo, quizás de disforia, o como un subtipo de trastorno de ánimo, no sé. Quizá ni siquiera aparece como una disforia más. El tema es este, que siempre, como dije antes, el manual llega, no es proactivo, es reactivo, porque esto está permanentemente mutando, y más con los tiempos que estamos viviendo. ¿Está? Bueno, ¿qué más por ahí? ¿Alguna otra cosa? De paso, Ana María, eso que te decía al comienzo, si te acordás de que, porque no me puedo acordar, no pude encontrar el otro comentario, ¿qué otra cosa por ahí habías pedido que no la pude encontrar? Bueno, bien, gracias Carla, Ana María, Miriam, no me quiero olvidar de nadie más, Belén, bueno, perdón si me olvido de alguien, Andrea, Marce, bueno, gracias por estar ahí y si Dios quiere nos estamos volviendo a encontrar la semana que viene, siempre en este horario. Igual ya saben, comentarios, todo lo que quieran lo dejan ahí y lo retomamos. Nos vemos, chau chau.